Bienvenido, Álvaro Cueva. No te burles de mí, de mi represión. No, para nada, mi Pati preciosísima. Qué placer estar contigo. Mucho con gusto, estos yo músicos encantada. maravillosos, con ustedes que bailan divino algún día. Algún día, algún día. Y por supuesto, con usted en casa, qué privilegio tan más grande, porque además, hoy esto se pone muy especial. Uy, ¿cómo? Es como la historia ¿Cómo? A de ver. la nostalgia, pero es un contenido súper importante que tenemos que recordar por muchas razones que poco a poco le voy a ir explicando. ¿Usted se acuerda de In Memoriam? ¿No? Esto les va a enloquecer como a mí. Disfrútenlo. La obra de... El Museo Nacional de Antropología es la Casa de México. ¿Por qué es la Casa de los Mexicanos? Porque aquí se aloja nuestra parte esencial que nos da razón como nación. Porque tanto nuestros antecedentes prehispánicos como nuestros hermanos etnográficos están aquí con sus testimonios más importantes, de modo que cualquiera de nosotros puede enorgullecerse, y de hecho nos enorgullecemos de esa riqueza que nos da una personalidad particular. Los mayas, los aztecas, los toltecas, los oaxaqueños contemporáneos, los celtales, los tzotziles, los otomís, forman parte de nuestra herencia como pueblo. Entonces, aquí estamos mostrándonos como somos. Por eso, las salas, cada una está diseñada para que en el recorrido usted penetre a ese espíritu del mexicano, en sus distintas modalidades, tanto lo antiguo como lo actual. La sala mexica, por ejemplo. La sala mexica tiene como pieza clave la Piedra del Sol. La Piedra del Sol en un altar a la nacionalidad indígena mexicana. Por supuesto que es un atractivo el museo para los turistas, pero es parte del plus que ofrecemos. Pero esencialmente estamos ofreciendo el servicio a nuestros connacionales. Hasta dan ganas de regresar al Híjole, museo, ahorita ¿verdad? me leíste la mente. Regresar porque es un museo que no se acaba. No te Exacto. lo acaba. Además de una visita, no lo conoces. Sigue siendo precioso. La cuestión aquí es la siguiente. Estamos ante un programa sobre contenidos históricos de todo tipo, precioso. Y hacerlo fue todo un reto. ¿Por qué? Por lo que implica en términos de producción, pero por lo que implicaba en términos mediáticos. Hay que recordar que a principios de los años 2000 había una suerte como de crisis en los medios públicos mexicanos. Como que habían perdido el rumbo, ustedes saben, había habido una transición por ahí política y entonces el 11 sacó la casta, como siempre. Y dijo, yo de aquí soy, tengo que hablar de historia, tengo que recordar a la gente de qué se trata esto. ¿Por qué? Ahorita le voy a decir por qué. Porque tenemos que ver las siguientes imágenes. Disfrútelas. Lenin, en los últimos momentos de su vida, se da cuenta de que puede quedar el destino de la revolución soviética en manos de una persona que no iba a poner en práctica el tipo de revolución que pensaba Lenin, sino una dictadura muy, muy personal, que conste que Lenin es un dictador porque no hay vuelta de hoja. Pero Stalin no era particularmente ilustrado y Trotsky representaba la otra posibilidad. Sin poner adjetivos, es evidente que la concepción que tenía Trotsky era una concepción mucho más amplia, mucho más internacional, era una concepción mundial del proceso revolucionario y no nacional, solamente soviética, como tenía Stalin. Y ahí fue la división. Mientras que Trotsky decía, la Unión Soviética tiene que ser construida, pero no puede ser construida sola, sino que tiene que tratar de extenderse a otros lugares. Stalin decía, no, hay que hacer el socialismo en un solo país. Y Trotsky decía, es imposible. No se puede hacer el socialismo en un solo país. Es una cosa utópica. El socialismo es una etapa de la humanidad internacional y tiene que abarcar a las naciones más avanzadas del planeta si queremos realmente derrotar al capitalismo. Quiero que se imagine lo relevante que era hablar de esto en el sexenio de Vicente Fox.
sí era como muy arriesgado, sí era como que muy valiente y se hacía bien. Hace rato le platicaba de las complejidades de hacer esta clase de emisiones. No es lo típico donde tenemos a una conductora, a un conductor presentando los reportajes y qué bonito todo. No, hay que reproducir, hay que estudiar, hay que investigar, hay que estructurar, hay que redactar, hay que conseguir a los invitados, hay que ir a entrevistarlos uno por uno y luego con todo ese material hay que calificar, hay que seleccionar, hay que construir y el resultado, después de muchas horas, de muchos días de trabajo, son esta clase de producciones. ¿Por qué cree usted que no se hacen tanto en la televisión privada? Pues porque es muy complicado, porque cuestan, pero aquí hay vocación para eso y más, y si no me creen, abra bien los ojos. Disfrute. La repercusión social y cultural que tienen estos grupos es menor. O sea, la paradoja respecto a grupos como Chuck Moll o el Tri en los años 70 o en los años 80 es que se enfrentaban a tantos obstáculos que una vez que lograban transmitir su mensaje, una vez que lograban imponer su sonido, una vez que lograban tener un auditorio más o menos fiel, se trataba de una ruptura de códigos tan notable, de códigos culturales, sociales, de comportamiento, que influían mucho. Es decir, realmente había una repercusión muy fuerte en la forma de pensar de sus escuchas, es decir, se trataba, por así decirlo, de chamanes de la tribu, es decir, gente que te estaba diciendo alguna cosa que tú debías seguir o por lo menos debías reflexionar en torno a ella. Hoy en día la calidad es mucho mayor en los grupos, hay muchas más formas y posibilidades de oírlos, pero desgraciadamente su repercusión cultural es menor porque ya no forman parte de una minoría que está tratando de comunicar un mensaje casi secreto, sino de la norma, es decir, de lo que todo el mundo escucha. Por supuesto que el gran Juan Villoro tenía que estar aquí. Juan Villoro. Y es que dense cuenta, por favor, del poder de convocatoria, de las ganas de hacerlo bien, de traer a gente que realmente sabe y se sabe expresar para decir y hacer las cosas. Pero aquí, hablando de música, hablando de rock, hablando de otra clase de cuestiones, para que entienda que cuando hablamos de programas de historia, no solo estamos hablando de Miguel Hidalgo y la Revolución Mexicana, no, estamos hablando de muchas cosas que son las que nos hacen ser, son las que nos dan sentido. Yo le voy a preguntar algo. Ahorita, después de las siguientes imágenes, me lo va a responder. Si puede a través de las redes sociales, bueno, me va a hacer inmensamente feliz. ¿Por qué es importante que se produzcan programas con contenidos históricos? ¿Por qué es importante la historia y por qué los medios públicos tienen la obligación, la vocación de hacer mucho de esto? Dígamelo, por favor. Y, por supuesto, disfrute. La red es muy precaria porque no tienen dinero. Entonces van rentando, van llegando a México, ¿no? Convocados por el propio Fidel a un grupo de revolucionarios cubanos con el objetivo claro. Fidel había dicho en el 56 seremos libres o seremos mártires, o sea que está cantado el regreso para preparar esta expedición. Entonces tiene una red muy precaria, muy débil económicamente, con los recursos que les da el propio movimiento y las comunidades cubanas en el exilio. Aquí encuentran algunos puntos de apoyo. Viven en casas donde duermen 2, 12, 15 gentes. Mal comen. Y aquí hay un contacto que será clave a lo largo de la historia, que es el encuentro entre Fidel y el Che. Yo conversaba con María Antonia González y María Antonia me decía que precisamente el mismo día que Raúl llega en Paran 49 a conocerla a ella y a conversar, ese mismo día por la noche llega el Che. Y ya desde ese momento el Che y Raúl fueron inseparables, ¿no? Aprovecho este momento para felicitar públicamente a Daniel Yubi, el productor de este título, y a todas las personas que se involucraron en su creación, porque nos regalaron algo muy hermoso, algo muy importante, algo que hoy vemos y por supuesto todos queremos comentar, porque si entonces Paco Ignacio, y entonces lo que dijo, y entonces Fidel y el Che y demás. Pero ojo, In Memoriam, este programa fue tan importante que
Ahí le va. El Club de Periodistas, que es una instancia fundamental en Ciudad de México, en todo nuestro país, le otorgó un premio en 2005, lo que llamamos también el Premio Nacional de Periodismo, pero otorgado por el Club de Periodistas, para que entienda pues, que la cosa sí va en serio, ¿verdad? Que no estamos jugando y que cuando hay reconocimientos, bueno, se tienen también que agradecer. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué memoriam? ¿Por qué recordar? ¿Cuál es el sentido de la nostalgia de hoy? La nostalgia del 11, que vea usted lo que se sigue haciendo aquí. Goce mucho. La escasez de frailes franciscanos en la Nueva España y el traslado de muchos de ellos hacia las provincias del norte y sur del territorio dejaron abandonada la ermita del Tepeyac, que no obstante siguió siendo visitada periódicamente por los indígenas de Cuautitlán y de los pueblos del norte de la Ciudad de México, que llevaban ofrendas a Santa María Tonantzin. Bien, regresamos y vamos a abordar el tema de la religiosidad indígena en la Nueva España con el doctor Pablo Escalante. Y bueno, me gustaría que iniciáramos, Pablo, hablando de estos rasgos fundamentales pues, para nuestro auditorio de la religión, de las culturas indígenas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Claro que sí, voy a intentar hacer un esbozo muy breve. De hecho, para mí que trabajo sobre todo los temas del cambio en el siglo XVI, ha sido muy importante y ha cambiado mucho mi percepción de lo que eran las religiones indígenas. Al estudiar su cambio, su transformación colonial, creo que las veo de una manera diferente que cuando directamente trabajaba el mundo prehispánico en el inicio de mi carrera. Creo que es sumamente importante, lo que más me interesa subrayar, que hablemos de una antigua religión agrícola de las comunidades mesoamericanas, de las comunidades en general, desde el mundo maya hasta el norte de México, hasta la Sierra Madre Occidental. Hay una unidad del pensamiento mesoamericano que se gestó con la agricultura en el proceso de las comunidades agrícolas. Sí, Perspectivas Históricas 11. Es lo que tenemos en este momento en pantalla. Yo se lo recomiendo mucho porque es el resultado de toda esta historia, de toda esta nostalgia, de todos estos esfuerzos. Si se dio cuenta de cómo tenemos a otra clase de historiadores, otra generación, tenemos mujeres, estamos involucrando otro sentido precisamente para seguir cumpliendo con esta vocación, para seguir hablando de algo que es fundamental como la historia. A ver, le pregunté, ¿por qué se tienen que tocar estos temas? ¿Por qué se tienen que hacer? A ver, Pati, ¿por qué? Pues porque si no, perdemos la memoria como país, como especie, como seres humanos, ¿no? Y es la historia, y es la biología, y es la literatura, y es la sexualidad, y es las matemáticas, y es todo. Es lo que nos da sentido, es lo que nos une, lo que nos convierte en una colectividad, es lo que nos da identidad, en este caso específico de la historia. Nos ayuda también a revisar algunas situaciones, que eso está muy de moda y qué bueno, por favor. Pero además, ojo, es lo que impide que cometamos los mismos errores. Ahí se lo dejo de tarea y que vivan los contenidos históricos en esta nostalgia, en esta hermosísima historia del 11. Gracias, Pati. Gracias a ti.